Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos en TC, mi canal, que a propósito estamos cumpliendo 45 años. El 6 de abril, como les dije en el primer bloque, tuve la oportunidad aquí en Pulso Político de entrevistar al señor presidente de la República y él me contestó en relación a los resultados de febrero del 2013 cuando le pregunté cómo habían ellos recibido esos resultados, y él me contestó lo siguiente, y cito textualmente: lo que se demostró el 23 de febrero es que fue la primera vez que el presidente no estuvo de candidato y tuvimos una victoria con serios reveses, especialmente en la ciudad de Quito. Esto nos demostró la fragilidad del proceso y la fragilidad de Alianza País. Cierro comillas ahí, voy donde Jorge León. No, perdón, Jorge, tengo que ir originalmente, no señores, permítanme seguir el guión del programa. Tengo que ir al reportaje sobre lo que es la reelección indefinida. Veamos entonces. Luego que el presidente Rafael Correa el pasado 24 de mayo manifestara su apoyo a la propuesta de reelección indefinida, un amplio debate político surge en el país. Y solicitar a nuestro bloque de asambleístas, con esa abrumadora mayoría que nos dio el pueblo ecuatoriano, que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, para que sea el pueblo ecuatoriano el que con toda libertad elija la continuidad o alternancia de sus dirigentes. Según el artículo 441 de la Constitución, esta enmienda se realizará mediante referéndum solicitado por la presidenta o presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral, mientras que la Asamblea tiene la responsabilidad de debatir la propuesta y aprobarla o no con al menos las 2/3 partes de los legisladores. Pero finalmente no es aquí la Asamblea la que tiene que decir si es enmienda o es reforma. La reforma pues necesita consulta popular, es otro mecanismo. La enmienda se hace simple y llanamente a través de una mayoría calificada aquí en la Asamblea Nacional. ¿Dónde está el desacuerdo? En que nosotros consideramos que un tema de vital trascendencia para los destinos de un país, nada más y nada menos que los periodos o la forma en que se eligen a sus dignatarios debe ser motivo de reforma constitucional y por tanto de consulta y referéndum al pueblo ecuatoriano. Y la posición del presidente de la República y de la mayoría oficialista es pasarlo vía enmienda, es decir, solo con aprobación de la Asamblea y a espaldas del pueblo ecuatoriano, abusando de la mayoría que tiene en este sentido. La socialización viene con el pueblo, con la ciudadanía, con nuestros mandantes, con los que nos eligieron como asambleístas, y definitivamente ahí será un trabajo extenso que lo haremos en territorio, en los distintos sectores, vuelvo a repetir, en parroquias, en cantones de todas las provincias del Ecuador, para ir argumentando y ir dando a conocer a la ciudadanía este tema que es absolutamente constitucional. No obstante, en materia electoral es siempre la población la que tiene la última palabra. Vivimos propiamente de realidades pragmáticas. Dentro de esas realidades pragmáticas, Alianza País como tal no existe, pero sí existe un liderazgo fuerte, un liderazgo en cual la gente cree, precisamente por este sentido de pragmatismo. No es que están con la ideología, la filosofía de Alianza País, sino que consideran una buena mayoría de que el presidente Correa está realizando una serie de cosas que anteriormente no se realizaron. Cabe recordar que en las elecciones efectuadas en febrero hubo varias sorpresas y actualmente muchas provincias y ciudades tienen nuevas autoridades. Para algunos expertos, el presidente Correa podría ser nuevamente la carta de reelección del movimiento oficialista, aunque también se lo vería como un posible debilitamiento del partido de gobierno por la falta de nuevos líderes. Lo que está haciendo este proceso liderado por el presidente Correa tiene una visión como lo que hizo Domingo Perón en Argentina. El otro tipo de opción de modelo a hacer, que yo pienso que el presidente no lo ha descartado, es el modelo del PRI. El presidente Correa, o este proceso, llamemos así, que lo lidera él, de Alianza País, puede integrar las dos cosas. Por un lado, un liderazgo fuerte, como tipo Perón, pero al mismo tiempo un proceso de institucionalización, de desarrollo de nuevos cuadros, de nuevos sectores. Por otra parte, habría la opción para los sectores de oposición de plantear nuevos rostros de liderazgo. Dentro de los sectores de centro derecho no hay un liderazgo realmente fuerte. Desde mi punto de vista, la ganancia que tuvo Rodas en Quito no fue propiamente por un liderazgo fuerte de él,
desde mi punto de vista fue por una cantidad de votos importantes anti-Barrera. Frente a este panorama, es el pueblo ecuatoriano el que tiene la responsabilidad de fortalecer la democracia en medio de la alternabilidad, pero también de la continuidad de los procesos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Esto no refleja la reelección indefinida, que no solamente la figura de reelección, sino reelección indefinida. No refleja la fragilidad de las organizaciones políticas, o no refleja también una visión de organizaciones políticas ideológicas en la lucha por mantenerse tan solo en el poder. A ver, en términos de lo que sería el sistema de partidos, como la columna vertebral que configura, digamos, todo lo que sería lo político de una democracia. Nosotros estamos viendo en el Ecuador una etapa de transición. Si hay algo de la gerencia del llamado periodo neoliberal, fue el quiebre de todas las instituciones políticas. Los partidos políticos se desvanecieron, prácticamente desaparecieron. A partir de este nuevo, digamos, periodo, del siglo XXI, recién el Ecuador y la democracia del Ecuador está como en el hervidero para ir formando, ¿sí? O se está, incluso con algunas deudas de no haber podido todavía sentarnos a definir cuáles son las estructuras, las propuestas, etcétera, sino que todavía estamos en el terreno, digamos, del trámite de las elecciones. No podemos hablar de liderazgos nuevos, porque una cosa es un líder político, otra cosa es un candidato ganador. Son dos cosas distintas, ¿sí? No podemos hablar todavía de organizaciones políticas en el Ecuador, ni siquiera de Alianza País, ¿sí? Todo esto está como germinando. Todavía estamos en la etapa de proponer. Todavía no se han sembrado y peor desarrollado. Por lo tanto, también esto nos trae un círculo vicioso, porque requerimos nuevos liderazgos y todo el mundo reclama el nuevo liderazgo, pero como que este concepto de liderazgo lo vemos colgado de las lámparas. Los líderes se forman y nacen y surgen y se desarrollan desde organizaciones. No pueden salir líderes reales y profundos, ¿sí?, fuera de procesos de construcción de actores, ¿sí? Entonces, mucho mencionamos y mucho demandamos este surgimiento de nuevos liderazgos, pero todavía no vemos, ¿sí?, estos procesos de consolidación de actores. Dentro de esta fase de la democracia, digamos en ciernes, que estamos en la parte del hervidero, ¿sí?, plantear una reforma constitucional, porque lo pueden llamar enmienda, esos son nada más que, digamos, para mí son truquitos lingüísticos. Es una reforma constitucional. Yo creo que se reforma la Constitución desde la vértebra misma de la concepción del Estado y la política, ¿sí?, de lo que se pensó en Montecristi, ¿sí? Si nosotros damos un giro y nos vamos nuevamente hacia la reelección indefinida, prácticamente estaríamos truncando este proceso que todavía y aún, ¿sí?, no vemos los frutos, que está recién planteándose. Ese sería el patear el tablero propiamente dicho, no la candidatura digamos, el candidato Rafael Correa nuevamente en escenario, porque de alguna manera ya tenemos bastantes votos históricos y proyecciones que podrían servirnos para pronosticar resultados o para analizar ese escenario, sino que el patear el tablero sería porque nos cambian estas reglas de juego, ¿sí?, que surgieron de Montecristi y que de alguna manera todavía no hemos logrado dar respuestas concretas para formar los nuevos actores y las nuevas instituciones. Gracias, Ricardo. Juan Pacimiño. Hay que revivir esta idea de la restauración conservadora. En ese marco me parece que tiene que ser explicada la posibilidad de la reelección indefinida. Nosotros tenemos el riesgo en América Latina, no solo en el Ecuador, tenemos el riesgo en América Latina de que revivan las políticas de concepción empresarial neoliberal. Eso ronda en todos nuestros países, a tal punto que en la misma Europa se desmontan los sistemas de bienestar que antes existían para montar un tiempo conservador. Claro que ese es un primer parámetro de largo plazo que debe estar presente en el análisis. En segundo lugar, ¿a qué tipo de organizaciones políticas nos referimos? Todas aquellas que surgieron en la década de los 80 y 90 entraron en profunda crisis, están en el pasado, porque sus propuestas no quedan adecuadas para el tiempo contemporáneo. Y las nuevas fuerzas que se van articulando son todavía débiles.
También hablamos de nueva izquierda. Las izquierdas tradicionales, las izquierdas antiguas, también no existen de la manera en que querrían existir. Su propia falta de trabajo social les ha hecho tan débiles que en las elecciones del 2013 obtienen el 3% de la votación nacional y en conjunto. Entonces hablamos de una nueva izquierda. Y en estos procesos políticos, más que en el económico, porque el económico yo veo que está bastante bien afianzada la situación de cambio en el Ecuador, pero en la perspectiva política también ha fallado el partido de gobierno, el movimiento de gobierno, Alianza País. Esto es indudable. Si comparamos con otros países como Venezuela o como Bolivia, y sobre todo en Venezuela, se construyó una organización social de base y una movilización ciudadana para la revolución bolivariana. En el caso de nuestro país, hubo mucho contento con el triunfo electoral durante 9 procesos y se descuidó la organización y el trabajo de base, como dirían los viejos partidos comunistas o socialistas. Pero sin embargo de aquello, Juan, permíteme interrumpir para luego pasar donde Jorge León, pero te hago esta pregunta. Tú dices, en Venezuela se hizo un trabajo social de base y se armó esto que se llamó la Quinta República, pero está demostrado que ausente Chávez, Maduro entra en grandes problemas de sostenibilidad y de gobernabilidad. Se demostró que no solo basta eso, se demostró que se debe tener también una economía sólida, porque la economía mala es mala consejera. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿hay que jugar a Estado y mercado? Y se demostró que hay que hacer un proyecto integral, dijéramos, de futura sociedad. Y en esto no hay duda tampoco que los liderazgos como el de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa, han sido importantísimos para apuntalar el proceso y para proyectarlo en el tiempo. Si es que no hubiera un trabajo sistemático de Alianza País hacia el 2017, y si es que no hubiera una figura que cambie la de Rafael Correa, es evidente que podría haber un gran peligro para el Ecuador de revertir las situaciones del 2017. Así que depende de 2 cosas, de una buena gestión de gobierno hacia el futuro y de un buen trabajo de Alianza País sobre las bases. El liderazgo existe y es el que apuntala el proceso, pero es evidente que no se puede sustituir el trabajo integral con la figura de un presidente. Pero vamos a lo siguiente, Jorge. Este tema o este debilitamiento de la organización política llamada Alianza País también lo tiene la derecha y como dice Juan Pacimiño también tiene la izquierda tradicional. El tema es, esto es una conversación y contigo Jorge lo hemos conversado ya más de una ocasión, este es un tema recurrente, las organizaciones políticas no tienen la intención de querer modernizarse ni crear una verdadera estructura transversal de liderazgo. Jorge. Bueno, yo diría que evidentemente estamos en una crisis de partidos políticos, ¿no? Yo diría de organizaciones políticas porque los movimientos están entrando en lo mismo. Bueno, mira, la diferencia entre movimiento y organización, los hechos no tienen importancia, ¿no? No disponemos de organizaciones políticas. Lo que llama la atención en toda América Latina es que los países andinos son los que más viven esa crisis. En otros lugares ha habido renovación de propuestas, de programas y de líderes, pero mantienen los partidos. Sorprendentemente, la democracia en principio partidaria más antigua que fue Colombia, también vive la crisis y tenemos de Bolivia a Venezuela un problema similar de constitución de sistemas políticos sin partidos, lo cual complica no solamente el juego de definiciones políticas, sino que la ciudadanía a la larga no sabe quién es quién y termina en una apatía política por lo general. Pero yo diría en el caso del Ecuador, creo que Alianza País, Rafael Correa precisamente, hundió más los partidos de lo que estaban, ¿no? Él tuvo una acción en ese sentido. Y ahora yo diría, no es cuestión de que Rafael, o más bien dicho, que ha faltado un trabajo de organización política. No, para nada. Lo que hay es que Rafael Correa no quiere partido político. No quiere la mediación que puede haber con un programa, con una ideología, y menos con un partido. Un partido implica rotación de gente, competencia para nuevos liderazgos, etcétera, etcétera. Establecer el sistema democrático al interior de los partidos. Y creo que Alianza País, al haber hecho la opción de la reelección indefinida, se está matando desgraciadamente a sí misma, porque no solo que el Ecuador queda todavía en deuda, Alianza País queda en deuda de dar partido, de crear partido. Yo esperaba que Alianza País sea por fin quien en Ecuador dé un partido nacional, que tanta falta hace en Ecuador. Pero además de eso, el hecho sustantivo es que en realidad, creando la reelección indefinida, no le permite constituirse como organización, porque vuelve a funcionar con la lógica del caudillo, del líder, que decide y hace todo. Y
encima de eso, no deja que los cuadros que pueden emerger entren a competir. Personalmente creo que Alianza País, sin Rafael Correa, podría muy bien competir en la campaña electoral y ganar. Está con una oposición débil, todavía sigue legitimada la idea de una izquierda de cualquier tipo que sea. Alianza País tiene de todo, de derecha a izquierda, en ideas y en acciones, pero no tiene contrincantes. Más bien me pareciera que si desde ahora se pusiera a prepararse a dejar que emerjan nuevos líderes, tendría grandes posibilidades de ganar. Gracias, Jorge. Vamos a donde Isabel. Isabel, ¿qué opinas? Realmente me causa mucho ruido esta cuestión de la democracia desde el punto de vista exclusivamente de las instituciones, ¿no es cierto? Hemos tenido en el continente democracias perfectas que han alternado en el ejercicio de los cargos, que han tenido elecciones periódicas, que están muy bien evaluadas y que no están dando respuesta ninguna, que son democracias expulsivas desde el punto de vista de las mayorías. Entonces, realmente, pensando en lo personal, la reelección indefinida es un problema. O sea, desde el punto de vista de Rafael Correa no lo requiere. Él podría perfectamente retirarse, volvería como Michelle Bachelet, elegido por el pueblo porque indudablemente tiene un gran arraigo popular. El problema está quién articula justamente las distintas tendencias al interior de Alianza País que señalaba Jorge, por un lado, y quién puede garantizar que quienes han tenido acceso rutinario a las instituciones y quienes están en este momento ocupando cargos electivos con la expectativa de acumular poder precisamente para dar vuelta a la tortilla, no puedan tener fuerza articulándose, ¿no es cierto? En este momento, reforma, enmienda, todavía Rafael Correa tiene la fuerza política como para ganar una campaña presidencial, según las mediciones últimas sobre la aceptación o no de la reelección. Este es un buen termómetro. Entonces, bueno, podríamos decir que las demandas populares que están articuladas en este momento en la figura de Rafael Correa pueden tener la posibilidad de que esto tenga una continuidad. No me parece que haya que tener desconfianza. Sí, Alianza País, su proyecto político, su ideología es obsoleta, está perimida, ya no sirve para nada, el pueblo lo evaluará y lo dirá. Esto es así. Bueno, vamos a ver. Ahora, veamos las reacciones ciudadanas para luego volver con Ricardo Cobo y continuar con este análisis, porque también Rafael Correa ha dicho, a ver, yo apoyo la enmienda en relación a una reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, ha dicho, pero sin embargo, dice, yo no he tomado la decisión de correr para una reelección. Jaime Nebot también ha dicho, yo ya no voy más para la alcaldía de Guayaquil, pero eso lo tratamos luego de ver las reacciones ciudadanas. Todos tenemos derecho, estamos en un país democrático y pienso que estamos conscientes de todo eso y que salga y que se reelija a las mejores personas, que den todo por nuestro país. Yo pienso que para mantener la democracia siempre tiene que haber la alternabilidad. Esta vez para hacer la enmienda debería ser el pueblo el que decida. Yo creo que es indispensable el papel de la sociedad porque al fin y al cabo nosotros somos los que decidimos, es que les elegimos, los vamos a elegir, ¿no? Lo cierto es que la ciudadanía, a la hora del té, es la que va a tomar la definición, ya sea si es que se decide una consulta popular, aunque aparentemente iría esto por enmienda, o ya sea en el momento de la votación, si es que el presidente de la República o cualquier alcalde, prefecto, decida también lanzarse a una reelección indefinida, una reelección. El tema es el siguiente, Ricardo, tú hablaste de enmienda o reforma. El gobierno nacional y el presidente Correa y la Revolución Ciudadana siempre ha dicho algo que es fundamental. Ha dicho, la legitimidad está por encima de la legalidad. Y tú dijiste algo en este panel, dijiste, independientemente de cómo lo llame el presidente o el gobierno, enmienda o no, termina siendo una reforma electoral. ¿Tú crees en que el gobierno, el presidente Correa, debe insistir en una consulta popular y por qué? A ver, yo creo que estamos evitando quizás el término propicio para definir esto. Creo que en términos de proceso de construcción de una democracia en el Ecuador, estamos bajo el inminente riesgo de caer en un filo caudillismo, ¿sí?, muy propio de la década de los 50 del siglo pasado.
Creo que las instituciones democráticas, los partidos políticos, los movimientos sociales, el tejido de representaciones es lo que desarrolla una democracia, lo sustenta y lo profundiza, no los líderes como tal. ¿Sí? Y insisto, en el Ecuador, desde la Constitución del 79, ya se tiraron los primeros trazos para ir consolidando una democracia, ¿sí?, con organizaciones y actores políticos desarrollados y profundos. Que estamos en deuda y en saldo rojo, de acuerdo. Que posteriormente el desgaste de estas instituciones ahondó y profundizó esa crisis y truncó el proceso de construcciones de actores políticos en el Ecuador, también. Y este terreno, este vacío, es el que a nosotros nos ha posibilitado y nos ha puesto en riesgo de estos surgimientos de filos caudillos, ¿sí?, que significan un retroceso en la construcción de digamos, nuestra consolidación democrática. Y concibo la democracia en última instancia como un tejido, como una organización, un estilo de vida que permite al Estado evacuar contradicciones. Entonces, cuando me mencionan Venezuela, si bien es cierto que hay muchísimo sobre el modelo económico, las propuestas, etcétera, pero lo que nos está Venezuela poniendo en el espejo para vernos es un sistema político, un sistema de partidos que no tiene capacidad de procesar sus contradicciones. Y eso me delata que existe una democracia, un proceso de democracia endeble, ¿sí? Y es el lío que estamos corriendo en el Ecuador. Gracias Ricardo. Tengo que ir más rápido, se me está terminando el tiempo, Juan. Pero estoy viendo que están evitando darme una respuesta en relación a enmienda o reforma. No, yo creo que es una reforma. Porque es la segunda vez que pregunto y no me lo contestan. Sí, reforma, es decir, consulta popular. Ok, vamos, Juan. Bueno, la parte jurídica tiene que resolverlo tanto la Asamblea como la Corte Constitucional, de tal manera que enmienda, reforma, en lo de fondo, históricamente, la reelección sería algo inédito en la vida política y constitucional del Ecuador. La reelección indefinida. La reelección indefinida. Y además es una opción tan democrática como cualquiera de las otras, después de un periodo, después de 2 periodos sin reelección, todo se ajusta a las condiciones de un país. Antes, en los Estados Unidos había reelección indefinida y por eso Franklin Delano Roosevelt pudo ser reelecto por 3 ocasiones. La teoría de Alexander Hamilton, precisamente en los orígenes de los Estados Unidos, era la tesis de la reelección indefinida. Nosotros con Simón Bolívar se concibió la idea de dictadura perpetua en tiempos revolucionarios de independencia para transitar a la república. Cualquier analista académico sabe que en procesos revolucionarios se necesita un periodo de estabilidad también para esos cambios revolucionarios, sino que lo diga Cuba. Y en tiempos de ciclo nuevo, frente a un país del pasado, como es el Ecuador de los años 80, 90, los propósitos que tuvimos exactamente con la Constitución del 79 era crear una democracia de partidos afirmados. Pero Juan, hay otra precisión, pero nadie se opone a la continuidad de un proyecto político. No. El tema es que el proyecto político debe ser tan fuerte que continúe en el juego democrático a través de la alternabilidad. Desde luego. De eso es lo que se trata. Se trata de construir un proyecto político a largo plazo y esta es la responsabilidad que tienen los actores directos en el compromiso de organización, de generación de bases, todo eso que es el partido. Pero también no podemos pensar en los viejos partidos políticos, esos que quiso la Constitución del 79 y la ley de partidos de entonces, partidos de militantes con organización, con bases. Ha cambiado la dinámica social. Eso es lo que se está estudiando hoy en América Latina, estas nuevas dinámicas para construir otro tipo de partidos distintos a los tradicionales que hubo en la región. Y desde luego, la alternabilidad es posible al mismo tiempo que combinándola con la posibilidad de ejercitar en el tiempo un proyecto de largo plazo. Ok, gracias Juan. Voy donde Jorge. Jorge, a ver, aquí hay cosas claves que nos permiten leer entre líneas, aunque en política nada está escrito sobre piedra, ¿verdad? El presidente de la República dice, yo voy a tomar la decisión de acuerdo a las circunstancias políticas, pero por otro lado, me da la impresión que esa frase, y no es que tengo la bola de cristal, pero estoy bien informado, evidentemente, dice, voy a tomar la decisión de acuerdo a las circunstancias políticas. Esto significa, pone a correr algunos dentro de Alianza País para ver cómo lleguen más o menos cercanos a las elecciones. Jorge Glass, María Fernanda Espinosa, Pepe
Serrano, Gustavo Yal, que si bien pertenece a una función de Estado independiente, es parte del proyecto político, y también se menciona a Natalie Celis. Y por otro lado tenemos a la derecha Guillermo Lasso, Jaime Nebot y Mauricio Rodas. Yo a Mauricio Rodas un poco lo saco, porque arriesgar en la mitad del periodo de su alcaldía apostar por una presidencia para quedarse sin pan ni pedazo y arriesgar su proyección política, que de hecho la puede tener, creo que sería hacerse un harakiri. En este sentido, ¿tú ves posibilidades de esos actores políticos? De los últimos de lo que acabo de mencionar. Bueno, Rafael Correa yo no creo que esté pensando en retirarse, al contrario, yo creo que es un cálculo que viene desde hace tiempos, ¿no? Él ha estado insistiendo en eso, ha lanzado bombas de ensayo, dio las entrevistas a Bélgica diciendo que se iba con la familia, pero era parte de la campaña electoral para atenuar el rechazo. Entonces, de modo que yo creo que el proyecto está ahí, y no creo que en Alianza País están en la lógica de buscar alternativas. Precisamente por eso insisto que es un error. Para consolidar Alianza País debería más bien no estar Rafael Correa. Pero Jorge, yo creo que hay dos problemas. Isabel dice, pero es que Alianza País necesita entrar en esa lógica de buscar quien aglutine las distintas tendencias. Es decir, no pensar eso también es un harakiri al interior del movimiento. No necesariamente. A ver, yo personalmente sigo insistiendo que estos líderes, claro, primero hacen el vacío y luego integran, ¿no? Pero vamos, se trata de crear organización, se trata de crear personas que pueden reemplazar a Rafael Correa, y él debería dedicarse estos 3 años a construir organización, a apoyar la transición, a ayudar inclusive a legitimar a las personas que terminen siendo líderes para competir electoralmente. Porque yo creo que, mira, lo que debemos preocuparnos y pensar es qué sistema estamos creando. Y 2 problemas fundamentales tenemos en Ecuador: el personalismo, que es muy grave, y la inestabilidad. El personalismo porque descompone las instituciones, deshace el juego político, destruye que nazcan nuevos líderes, y la inestabilidad porque es una pérdida de la inversión que se hace de las políticas. Por eso es el partido, la organización política que debe asumir la continuidad. Gracias, Jorge. Termino con Isabel. Sí, yo no estoy segura, voy a disentir respetuosamente con Ricardo, una cuestión histórica fundamental. Se agita el fantasma del caudillismo, ¿no es cierto?, de los años 50. Pero tenemos que tener en cuenta los ecuatorianos que en los años 50 quiénes votaban, ¿no es cierto? Las circunstancias políticas también han cambiado. ¿Hoy la ciudadanía es distinta, es más madura? Exactamente. No sé si es más madura o más distinta, es más numerosa. A ver, votan los analfabetos, votan los jóvenes menores de 18 años, votan militares y policías, votan privados de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Se ha extendido los límites de lo electoral para contener otras expresiones ciudadanas, y entonces esto debe ser parte del paisaje. Entonces, bueno, si es que hay alguien que justamente es elegido por esta ciudadanía extendida electoralmente, yo creo que esto debe ser interesante para la reflexión de los politólogos, porque está poniendo justamente en tensión estas ideas de la ciencia política, digamos, ¿cómo decir? La ciencia política, la ciencia política con la que yo no estoy de acuerdo, digamos, la ciencia política que yo no enseño en mis clases, que no es la de la acción colectiva, sino la que hace énfasis en las instituciones y en lo establecido. Gracias, Isabel. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Gracias, Juan. Por cierto, este tema de la reelección, estamos hablando no de una reelección, estamos hablando de reelección indefinida. No es una propuesta cualquiera, por cierto. Por eso digo, esto patea el tablero político ecuatoriano y también podría patear el mapa electoral ecuatoriano. Lo cierto es que el país merece más debate. Y es un tema serio. Y con seriedad y con profundidad hay que debatirlo. Más allá de qué es lo que apruebe el pueblo ecuatoriano, lo que importa es crear un país que sea sostenible y maduro democráticamente. Es evidente que las organizaciones políticas nos quedan debiendo. Por falta de decisión, por falta de intención, por falta de capacidad, la respuesta la tienen ustedes. Como siempre, amigos televidentes, nosotros le damos los insumos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día domingo.